qué alivio. De verdad. Bueno, egun on denoi. Bueno, ayer fue un día muy intenso. Arrancamos estas jornadas Memoria Eraikis con la participación de todas vosotras y también con la gente que nos ha estado siguiendo por streaming, y sobre todo también con la participación de muchas compas del otro lado del charco que se han conectado gracias a estas tecnologías nuevas y con las que hemos podido estar también charlando y discutiendo juntas, ¿no? Ayer salieron muchos conceptos claves para nosotras en esto de construir una memoria colectiva feminista. Hablamos de recordar, de reparar y sobre todo de los procesos de memoria como una forma de construir nuevos futuros juntas, ¿no? Estos futuros desde una mirada feminista que para nosotras son imprescindibles para luchar contra la violencia machista. Hoy para nosotras es un gusto presentar esta mesa. Seguimos en formato raro por las medidas de seguridad, pero Rosana va a ser la primera compañera de varias intervenciones de colectivos de mujeres sobrevivientes. La mesa de hoy es el trabajo de los colectivos de sobrevivientes, experiencias y demandas, ¿no? Como se dijo ayer en muchas ocasiones, el hacer presentes y dar el protagonismo que se merecen a no solo los testimonios, sino también los análisis y propuestas de las asociaciones de sobrevivientes, para nosotras es algo que hemos aprendido y que tenemos claro en este proceso. Así que, sin más, os voy a presentar a nuestra primera compañera. Ella es Rosana Nieto Sanz y viene a hablar como una de las compañeras de la asociación Visitu. La asociación Visitu se constituye para apoyar y colaborar con mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia machista en su proceso de empoderamiento. Además, trabajan para la sensibilización y también para la incidencia social. Le dejo la palabra a Rosana y luego, bueno, después de oírle a ella y a las otras compas, tendremos un turno de preguntas y comentarios. Muchas gracias, María, por la introducción. Buenos días a todas, buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias a Mugari Gabe por el ofrecimiento y por la propuesta de poder pasar estos 2 días con todas vosotras en estas jornadas. En el día de hoy, bueno, pues me va a tocar hacer de portavoz de mis compañeras de asociación. Nosotras, como ha comentado María, pertenecemos a la asociación Visitu. ¿Está? ¿Se me oye bien? Gracias. Continúo. Como ha comentado María, formamos parte de la asociación Visitu, que está integrada únicamente por mujeres supervivientes de la violencia de género. Somos una pequeña gran familia. Cuando quedamos, creamos una zona de confort en la que podemos ser nosotras mismas, en la que podemos desnudarnos, en la que podemos contar nuestras vivencias, curarnos nuestras heridas, y sabemos que ahí vamos a ser comprendidas y no juzgadas. Es verdad que el encontrarte con otras mujeres que han pasado por estas vivencias, pues es un tesoro, ¿no? Es una ayuda imprescindible para el proceso de curación en todos los casos, yo diría. Como he comentado, Visitu es una pequeña gran familia, pero nosotros extendemos los brazos, abrimos los brazos a todas las personas que están pasando, a todas las mujeres que están pasando en este momento por estos duros procesos. Que sepan que estamos aquí, que Visitu existe, que hay salidas y que estamos aquí para acompañarlas y para ayudarlas en lo que necesiten. Nuestra ponencia es una ponencia sencilla, está estructurada en 3 partes. Una primera parte en la que recogeríamos vivencias. La segunda parte recogemos la experiencia de una compañera que ha tenido a bien contarnos cómo ha vivido ella su experiencia y su relación con las mujeres que le han ayudado a superar este duro proceso. Y una tercera parte, o la parte final, que sería la parte de las demandas.
Entendemos que demandas hay muchas, desgraciadamente, pero bueno, hemos intentado recopilar o recoger las que nosotros consideramos más importantes y que nos gustaría que se llevasen a cabo, o que se revisasen a corto o medio plazo de tiempo. Y bueno, es mi primera experiencia con el micro, espero que me lleve bien con él y sin más comenzamos. Según el artículo 3 del Convenio de Estambul, firmado en 2011 y ratificado por España en el año 2014, por violencia contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad en la vida pública o privada. Una investigación realizada en la Universidad Pública de Navarra por María Antonia Areitio Romero, diplomada en Trabajo Social y licenciada en Sociología, nos aporta datos interesantes. En primer lugar, cuestiona el enfoque habitual para luchar contra la violencia de género, centrado solo en la denuncia, y destaca que la terapia de grupo es uno de los instrumentos más eficaces para ayudar a las mujeres a superar la violencia de género, aunque su uso en la práctica profesional es casi anecdótico. Destaca también la demanda de los grupos de autoapoyo creados y gestionados por las mujeres supervivientes a la violencia de género. A pesar de ello, apenas existen ni se potencian desde la Administración pública cuando se ha demostrado su gran eficiencia como ayuda para la superación del trauma de la violencia. Son necesarios cambios radicales en las políticas sociales, sanitarias, legales y políticas para ayudar a las mujeres. Después de atender y escuchar a muchas mujeres supervivientes, hemos constatado que en la mayoría de las ocasiones la mujer se siente muy sola y poco comprendida en el proceso de tomar decisiones para salir de una relación de maltrato. La presión por tener que realizar una denuncia, sin haber valorado a veces las consecuencias de esta decisión, hace que en algunos casos se den pasos hacia atrás, se retiren denuncias e incluso se vuelva a convivir con el agresor, lo que supone un riesgo grave para la mujer y un peaje caro que no se tiene que pagar. Hay que verlas como personas que o están sufriendo o han sufrido violencia psicológica o física, a veces durante muchos años, lo que ha hecho que se convierta en una persona atemorizada, con una autoestima anulada, sometida a base de control y de chantaje emocional, que no sabe muy bien por dónde tiene que empezar para salir de este infierno. Por eso es importante que en cuanto se pueda detectar la situación, haya una especie de acompañamiento permanente por parte de otra mujer que ha pasado por su misma situación y que la puede entender perfectamente, la puede dar tranquilidad y la puede ir guiando hasta que la mujer recupere su capacidad total de reacción. Es decir, que pase de sentirse víctima a sentirse sobreviviente y tomar de nuevo las riendas de su vida. En la mayoría de los procesos, esto requiere tiempo y en los servicios de atención institucionales no existe este tiempo. Está todo demasiado encorsetado y muchas mujeres se quedan por el camino porque no han conectado con la psicóloga, porque no han acudido a la cita con el abogado de oficio o por 1000 otras razones. Pero lo terrible de estos casos es que nadie se preocupa de por qué esa mujer ha desaparecido de la consulta o ha parado el proceso de denuncia. Con esto lo que queremos dejar claro es que es más que evidente que algo no está funcionando bien. Según un estudio de la psicóloga Consuelo Barea, realizado en el año 2004, el 80% de las víctimas de violencia de género, repito, el 80%, ha pensado en la idea de suicidio para poner fin a una situación de la que no ven posibilidad de salir. Durante los meses de confinamiento, todas hemos estado muy preocupadas por los alarmantes datos que nos han hecho ver que no podíamos llegar a tantas mujeres que estaban encerradas, literalmente, con su agresor 24 horas. Es evidente que el número de denuncias ha bajado, pero no ha sido así el número de agresiones. Necesitamos crear redes de mujeres que sean cercanas y seguras, a las que puedes acudir en cualquier momento porque sabes que están ahí para escucharte, sin juzgar y para acompañarte. Necesitamos que la voz de la superviviente sea oída, de la misma manera que se hace en otros tipos de violencias. Experiencias, aportación de una mujer superviviente.
Como muchas compañeras y mujeres, en mi pasado fui maltratada psicológicamente por más de 20 años por mi exmarido. Soy víctima de violencia machista, hoy en día ya empoderada y reforzada. Pertenezco a la Asociación de Mujeres Visitu Elkartea. Acompañamos en su proceso a las mujeres que actualmente están viviendo lo que ya en su momento pasamos nosotras. Las escuchamos de alma a alma. Somos un espejo para ellas donde se ven identificadas con nosotras, se sienten comprendidas y apoyadas en un espacio de confidencialidad, seguro y donde no son juzgadas. Ellas encuentran en nosotras la fuerza para salir de esa situación de maltrato, viendo que si nosotros hemos sido capaces, ellas también van a poder salir y empezar una nueva vida. Cuando me preguntan cómo fui capaz de poder continuar con mi vida, mi respuesta es, porque yo también, además de las profesionales que son importantes, encontré el apoyo y la fuerza que me dieron otras compañeras en ese momento. Porque nadie te va a comprender ni escuchar mejor que la mujer que en sus propias carnes y corazón ha vivido un maltrato de violencia de género. Por eso la importancia y la necesidad que tenemos las mujeres de unirnos, apoyarnos entre nosotras y tejer asociaciones para hacer alianzas fuertes y que eslabón a eslabón podamos formar una cadena resistente y juntas vencer el machismo que nos está matando. Tejer esa red feminista para todas juntas, reivindicar y lograr ese cambio social tan necesario y vital en los tiempos que estamos viviendo. Se han celebrado ya 3 encuentros de mujeres sobrevivientes en diferentes puntos del Estado y seguimos avanzando en la reivindicación de que se nos tenga en cuenta en todos los aspectos que se trabajan alrededor de la atención a mujeres víctimas de violencia machista, de sus hijas y de sus hijos. Como asociación, formamos parte del Consejo Estatal de Mujeres Resilientes de la Violencia Machista, formado por asociaciones de sobrevivientes que estamos tejiendo redes, porque hemos comprobado que juntas somos más fuertes y que nuestras experiencias y sufrimientos tienen que servir para que otras mujeres no lo pasen solas. Demandas. Como sobrevivientes de violencia de género, queremos poner voz y luz a nuestras experiencias y vivencias para llegar al mayor número posible de mujeres que siguen sufriendo en la intimidad situaciones de maltrato por parte de sus parejas para evitar más dolor, dramas y, sobre todo, asesinatos. Nuestras experiencias nos han enseñado que no es fácil tomar el camino de salida. La sociedad en general no está preparada para entendernos y, por lo tanto, para darnos el impulso y la ayuda que se necesita en estos duros momentos. Reconocemos el papel de los profesionales en este duro viaje. La protección, defensa, atención psicológica, la ayuda al empoderamiento de las mujeres en este proceso es fundamental y les damos su lugar, pero también demandamos más formación, ya que las víctimas de violencia de género deben ser atendidas por profesionales especializados y, sobre todo, sensibilizados en cada una de las instituciones, fuerzas de seguridad del Estado, juzgados, turnos de oficio. También entendemos que las asociaciones de sobrevivientes tienen que ir en paralelo junto con ellos, por ser esa parte humana que al haber vivido y superado estas vivencias nos hacen ser referentes de que de esto, con ayuda, se sale. Así podemos acompañar a las mujeres que están actualmente atravesando situaciones similares a las que hemos vivido. Para ello sería importantísimo que se nos ponga en valor y se nos forme adecuadamente para desarrollar este papel de la manera más eficiente y eficaz posible. Nosotras queremos y podemos ayudar mucho, pero con las herramientas necesarias. Demandamos mayor apoyo institucional. Sabemos que estamos atravesando una crisis tanto sanitaria como económica mundial, pero esto no debe hacernos dar pasos hacia atrás. Queda mucho por hacer y pedimos encarecidamente que no se dé un segundo plano al problema de la violencia de género. Como sociedad no podemos permitir más dolor y, sobre todo, asesinatos. Nos queremos vivas, libres y felices. Queda mucho camino por recorrer. Es fundamental revisar y reforzar el trabajo que se viene desarrollando en el ámbito de la educación, tanto en los colegios como en las familias. No solo hay que formar en igualdad, sino que es necesario poder detectar posibles situaciones de maltrato en la juventud y corregirlas lo antes posible. También en los centros de la tercera edad es necesario visibilizar este problema. Hay mujeres que llevan toda la vida padeciendo o habiendo padecido maltrato sin saberlo. No nos olvidemos de nuestras mayores. Las secuelas que les han podido quedar pueden ser muy duras y por edad irreversibles. Todos los talleres,
charlas, ponencias que se impulsen desde ayuntamientos, asociaciones, casas de la mujer o cualquier organismo público o privado será bienvenido. Cuanto más se hable, se visibilice y se trabaje este tema, mejor y más cerca estará su erradicación, que es la meta a alcanzar. Destacaría también el papel de la televisión en este tema y en cómo lo aborda de cara a la opinión pública. Mención especial para cierta cadena que flaco favor está haciendo con los realities y programas dirigidos principalmente a la juventud y que distan mucho, muchísimo del modelo de sociedad igualitaria que nosotras queremos impulsar. Señores, no todo vale por audiencia. Señores, no todo vale por dinero. Estamos hablando de educación y estamos hablando de vidas humanas. Erradicación de estos programas, ya. Impulsamos y apoyamos cualquier campaña que acabe con este modelo de televisión. En el ámbito de la empresa, ya sea pública o privada, revisar y reforzar los derechos como víctimas de género y penar cualquier actuación por parte del empresario que sea contraria al mantenimiento del puesto de trabajo, cobro del salario y cualquier otra actuación que sea contraria en el proceso de recuperación de la trabajadora. Apoyamos toda acción para la inserción laboral, ayudas para emprender, negocios o planes de carrera. La formación y el trabajo son soportes fundamentales para poder salir de este proceso. Por otro lado, también hay que revisar y endurecer las leyes y las penas por agresiones o asesinatos. Nos parece indignante que se pueda asesinar a una persona y que el no decir durante un tiempo prolongado o quizás nunca dónde se encuentra el cadáver sea beneficioso para el asesino. Es humillante para la familia y para toda la sociedad en sí. Tampoco debemos olvidarnos de los niños y niñas. Un agresor nunca, repito, nunca puede ser un buen padre. Esto debe de tenerse como máxima a la hora de conceder custodias. Por favor, recordemos también que el cuestionamiento, los estigmas y el foco no deben de recaer más en las víctimas, sino en los agresores. De ahí que nos preguntemos quién debe de llevar guardaespaldas. Este tema debería ser motivo de reflexión por la importancia que tiene. Se debe de controlar más al agresor, impidiendo que interfiera en la vida de la mujer en todo lo posible. No es justo que quien deba cargar con sus costumbres y su vida sea la mujer porque las medidas de seguridad o las órdenes de alejamiento no se cumplan. La ley tiene que modificarse en este sentido. Y para terminar esta ponencia, pues terminaría con dos frases que para nosotras son significativas y que tienen fuerza y que son no es no y que juntas somos más y mucho más fuertes. Gracias. Es que ricasco. Muchísimas gracias por tus palabras, por todo, vaya, por esta intervención. Egunon Amaya. Mira, voy a aprovechar para presentar un poco a vuestra asociación, con la información que tenemos, y luego ya te doy la palabra. Solo contaros de Amaya Gallo Rodríguez, que viene a hablarnos un poco de la asociación Goizargi. Esta asociación es una asociación sin ánimo de lucro de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia de género que están ubicadas en Gasteiz. Surgen de la necesidad de empatía, de ser escuchadas, comprendidas, sobre todo sin ser juzgadas, ¿no? Como nos decía también ahora Rosana. Su vehículo esta asociación es su vehículo para acoger a cualquier mujer que sufra o haya sufrido este tipo de violencia y para poder transmitirle, como ellas dicen, la esperanza de muchos nuevos amaneceres en libertad. Así que le paso la palabra a Maya. Qué ricasco. Bueno, mil gracias a Mugarín Gabe por darnos voz, porque seguimos siendo tabú. Esto molesta en nuestras conciencias que siga existiendo un maltrato a mujeres, porque en nuestro interior no lo queremos tolerar y no sabemos cómo hacerle frente. Bueno, nosotros venimos aquí, os voy a leer porque es que yo hablo mucho, entonces me voy a dispersar. Entonces, estamos hoy aquí sentadas mujeres
que vamos a compartir vidas, sí, nuestras propias vidas y las de nuestras compañeras de asociación y las de mujeres que no pertenecen a ninguna asociación, que hay una infinidad. De hecho, antes de haber asociaciones, las mujeres salían solas, en muchas ocasiones sin apoyo familiar, con rechazo de los hijos, y ha habido luchadoras natas desde tiempos inmemorables, ¿no? Mugarín Gabe ha organizado unas jornadas de memoria. Entonces, es un poco en lo que nos apoyamos para seguir, ¿no?, las que lo vivimos a día de hoy. Cada día que pasa, mujeres diversas, mujeres que sufrimos y sobrevivimos a la violencia machista, violencia de género, bueno, hay que hablar de todo, ¿no?, de las dos cosas. ¿Son complementarias? ¿Son diferentes? Ahí os dejo buscar en Internet, pero al final víctimas que tratan de sobrevivir, ¿vale? Entonces, todas estas mujeres diversas generan memoria y gracias a esa memoria, forjada tras años de sobrevivir, hoy las que tenemos voz sentimos la obligación moral de alzarla. Tenemos la obligación moral de avanzar por ellas y por nosotras. Para ello nos apoyamos en la memoria de otras mujeres que antes que nosotras han vivido este drama y cogemos impulso para continuar. Mujeres en su mayoría desconocidas llevan décadas luchando para ser visibles, para que la sociedad se mire hacia adentro, hacia su interior y sienta vergüenza por no haber asumido su corresponsabilidad ante este problema, que aún hoy sigue estigmatizando a la mujer que sufre esta violencia. Muchas de estas mujeres ya no podrán ver cómo lo que ellas empezaron ahora empieza a ser escuchado. Nosotras seguimos generando día a día esa memoria que ayudará a más mujeres a continuar alzando la voz, porque auguramos que serán aún, quedan muchos años de lucha y, como muchos nos dicen, somos un poco sorguiñac y prevemos que siga habiéndolo. Las mujeres que formamos parte de asociaciones, como las que hoy están aquí representadas, en muchos casos pues no tenemos el don de la oratoria, no tenemos un vocabulario digno de instituciones o de un público de profesionales, de trabajadores sociales, asistentes sociales, agentes sociales, pero bueno, pues tenemos voz, ¿vale? Algunas no tenemos ni estudios y otras en cambio sí, pero ¿es necesario esto para que una sociedad valore nuestras palabras? En mi humilde opinión, cuando alguien cuenta verdades que ha sufrido en su piel, la capacidad de transmitir es tal que da igual su nivel cultural, su estatus social, su acento, su edad, su color, su nacionalidad, si es madre o no lo es. El impacto en el alma de los oyentes es brutal normalmente. El objetivo de Goizarri Emakumeak, como el de la mayoría de asociaciones que tratan de luchar para que otras no sufran esta violencia y para que las que la sufren sobrevivan, es acompañar a mujeres que están en ese proceso o que ya lo han superado, pero siguen viviendo un proceso duro, doloroso y tedioso, gracias a nuestra maravillosa justicia. Es muy largo el camino de la recuperación. Nosotras trabajamos orientándolas en cada una de sus necesidades, pero derivándolas a profesionales que pueden ayudar. Cada situación precisa de un profesional y en la mayoría de los casos tenemos tal batidora de sentimientos y de emociones que no sabemos por dónde empezar, porque tenemos todas las ramas abiertas para recoger la ayuda, ¿no? Nosotros lo trabajamos desde la positividad más absoluta. Tenemos un WhatsApp
ahí donde cada una expresa, y yo por ahora no he encontrado ni un solo día en el que una no transmita algo positivo, un buenos días, una flor, un café, pues un mensaje de ilusión, de esperanza, ¿vale? Entonces no son WhatsApp, son mensajes de esto va fatal, ni tremendistas. No, porque es que estamos en un nuevo amanecer. El apoyo incondicional que damos solo puede darse desde el cariño, puesto que en muchas ocasiones el aislamiento familiar y social que vivimos, mujeres que sufrimos violencia de género, hace que nos convirtamos en familia. Las mujeres que hemos sufrido violencia de género debemos luchar contra la culpa, la baja autoestima, la vergüenza y muchos más estigmas que nos ha impregnado desde chiquitinas en la piel la sociedad patriarcal. Llegamos a normalizar la violencia de tal manera que justificamos delante de los demás y entre nosotras mismas el maltrato del agresor. Tenemos que aguantar y ayudarle a ser feliz, pero cada día pues él es más infeliz y siempre es culpa nuestra. Porque nunca podrá tener un día más tranquilo. Siempre metemos la pata en algo. Y es así. Es que, es que así no hay quien pueda ser feliz a nuestro lado. Con lo que trabaja él para hacerme feliz, para comprar cositas, todo lo hace por mí. Menos mal que estoy con él, porque con mi sueldo y mi torpeza, pues yo no podría vivir sola. Esto hace que nos convirtamos en sombras, día a día, poquito a poquito, gotita a gotita. Sombras vestidas como ellos quieren, peinadas como ellos quieren, sonriendo como ellos quieren. Y no somos nosotras, desaparecemos. Conseguimos amargarles la vida y maltratarles. Sí, porque si escucháis la versión de los agresores, son maltratados por nosotras, no conseguimos hacerles felices. Y son nuestras víctimas y están desprotegidos por la sociedad, las instituciones y la ley. ¿Cómo luchamos para salir de esto? ¿Cómo podemos hacerlo? Cuando alguien ha vivido esto durante años, 17, 20, 30, 7, da igual. Primero tenemos que visualizar que sufrimos violencia. Y ese momento para muchas mujeres, para las que tenemos la suerte de poder darnos cuenta gracias a un evento que hace rebosar el vaso y que de repente se nos cae la venda que tenemos en los ojos, que nuestro entorno veía, pero que nosotras no éramos capaces de ver. Pues nos preguntamos ahí, ¿qué hago yo con este tipo? ¿Y dónde estoy yo? ¿Quién era yo? No reconocemos a la persona que nos enamoró porque nos enamoran. Se sale agarrándose a todas las manos que nos dan la familia, las amistades, la policía, los agentes sociales, los psicólogos, las psicólogas, algunas instituciones. Lo de las instituciones ha dado que hablar en mi asociación, la vuestra también, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Se sale con mucha terapia profesional, con mucho apoyo emocional, para empoderarnos lo suficiente para poder ver algo de luz al final de ese túnel en el que estamos metidas. Cuando no tenemos al menos una sola de esas manos, es muy difícil salir. Muy, muy difícil salir. Personalmente, lo primero que pregunté a la psicóloga que me atendió tras ser derivada por la Policía Municipal, por la unidad de apoyo a las víctimas de Vitoria, de Aguirrelanda, fue: ¿hay una terapia para él? Porque yo llevo 17 años intentando que pueda cambiar, entonces igual un terapeuta puede hacerle cambiar, porque yo no tenía ningún problema. ¿Por qué pregunté eso? Pues porque tenía esa esperanza, y aún más peligroso,
sentía la responsabilidad moral que pesa como una losa de luchar para que él cambie y él sea feliz. Porque si él es feliz, pues yo también podré serlo, ¿no? Pero esto no nos ayuda, nos destruye aún más. Yo no era capaz de sonreír, dejé de sonreír, dejé de cantar, vale, canto fatal, pero dejé de cantar. No recordaba lo que me gustaba hacer, no tenía hobbies. No sabía ni qué ropa me gustaba. Él venía conmigo para que no me equivocase en la ropa que tenía que elegir. Él sabía que mi color de pelo no era este, yo tenía que ser rubia, pues era rubia. Y me difuminé en su sombra, desaparecí. Y reconstruirse de nuevo no se hace de un día para otro. Hay gente que nos dice, gente de a pie y desde las instituciones también, madre mía, parece mentira que os pase esto a día de hoy, con la cantidad de información que tenéis. Pues llamad al 016 y ya está. Chica, ¿cómo os cuesta? La responsabilidad es nuestra. Nos la rebotan, es una patata caliente que nadie quiere coger. No es, la responsabilidad de esto no es del agresor, la sociedad no se la da a él. La responsabilidad es nuestra porque en el fondo no queríamos salir. Y esto no me lo han dicho una ni dos personas, ni a las chicas con las que compartimos vida, ¿eh? Por eso hablo de sociedad. Somos nosotras quienes tenemos que salir de casa, porque no podemos cambiar la cerradura si nos quedamos viviendo ahí y él se va, con lo cual puede entrar cuando quiera. Legalmente no podemos cambiar esa cerradura. ¿Qué seguridad tenemos de que no entre un día por la noche y campe a sus anchas? Porque es su casa, porque nos lo ha dicho, porque él la paga, porque su sueldo es mayor. Por ejemplo, tenemos que llevar escolta, lo ha dicho antes Rosana. Llevar una escolta socialmente es, mira qué bien que la protegen. Llevar una escolta supone que antes de salir de casa tengo que llamar para decir voy a salir, abrir la puerta a una escolta o un escolta y que suba por las escaleras por si acaso él ha entrado, a pesar de tener una orden de alejamiento. Tenemos que informar a la escolta o el escolta de dónde vamos a estar. Si quedamos con amigos, la escolta o el escolta está por ahí, cerquita. Compartimos vida con esa escolta o ese escolta, que no tiene por qué empatizar con nosotras. Hace un trabajo, tiene que estar. Y bueno, por ahora, en principio, hemos tenido suerte porque las chicas que han llevado escolta, pues no lo han llevado mal porque se sentían protegidas, pero también es una forma de prisión, o sea, nos coarta de libertad. Un juez te puede dar una orden de alejamiento si considera que hay riesgo real, según su opinión de juez o de jueza. Bueno, nos pone una orden de alejamiento, 200 metros. Yo no corro ni para coger el autobús, pero ¿sabéis cuánto puede correr una persona, cuánto tarda en recorrer 200 metros? Si tiene una intencionalidad, pues muy poco. O sea, hay veces, muchas chicas dicen, es que se me acaba la orden de alejamiento, ¿qué voy a hacer ahora? Se me acaba porque ha sido juzgado. Ha sido juzgado a 3 años, pero por 5 delitos, entonces, si no es juzgado, condenado a 2 años y 1 día por un solo delito, no entra en prisión y estará en la calle y sabe que he sido yo la que le he denunciado y mis hijas han testificado y mis hijas no tienen protección. Y una vez que he sido condenado, no tengo escolta, ni tengo orden de alejamiento. O sea, sí, tengo orden de alejamiento, pero es de 200 metros. Entonces salimos y miramos
¿Cómo que 2 minutos? ¿No me puedes dar 2 minutos? Entonces, vale, pues eso. O sea, quiero que sintáis la angustia que pueden vivir estas chicas, que siempre van a estar mirando a su alrededor. La sociedad sigue normalizando ciertas violencias. A ver, matar ya no se tolera. Un golpe, pues cada vez se tolera menos, si es visible, porque los que van por dentro de la ropa no se ven. Bueno, y la violencia psicológica, la violencia pasiva. ¿Quién no ha perdido los nervios en casa alguna vez? Todos los matrimonios discuten. La violencia pasiva realmente es la que se vive en las casas más a menudo. Y no solo duelen los golpes, como dice Pamela Palenciano, ¿no? Entonces, las instituciones nos apoyan. Vale, algunas personas de algunas instituciones nos apoyan, pero es porque estamos de moda, no porque la violencia de género sea un problema social, sino porque estamos de moda. El reto social que tenemos es erradicar la violencia física, que ya no se admite, y trabajar en el rechazo y la visibilidad de la violencia pasiva, que legalmente ni siquiera es aún admitida como tal, dejando a merced de los agresores todas las herramientas que la justicia ofrece a la ciudadanía. A retrasar consiste en retrasar durante demasiados meses cada litigio, colapsando los juzgados, que cada vez tardan más en dar salida a temas que afectan a la víctima. Y en casos en los que hay menores y o dependientes, a ellos también les desprotege debido a la utilización de los recursos infinitos de la justicia. De esta manera, la víctima sufre un nuevo tipo de violencia. Por todo eso y muchos más temas, cada vez más mujeres alzamos la voz. Lo hacemos por las que no pueden, por las que vendrán y por nosotras. Pedimos que la sociedad deje de tolerar las faltas de respeto, que la vergüenza la pase quien agrede. Como sociedad debemos reaccionar y asumir nuestra corresponsabilidad, porque cualquier mujer se puede encontrar al otro lado de este umbral, de un día para otro. Destinar recursos para avanzar en igualdad con menores y con mayores, en el ámbito educativo, sanitario, laboral, judicial. Esto Visitu lo acaba de decir y lo vamos a repetir todas, creo yo. Crear un pensamiento crítico mediante la reflexión y la empatía es una herramienta hoy muy justa para avanzar en igualdad. No se trata de convencer a nadie ni de volvernos feministas de un día para otro. Es imposible, esto no, es un sentimiento que tiene que nacer, sino de fomentar la capacidad de ampliar el pensamiento crítico real en toda la sociedad. Nos toca mover ficha como sociedad, gota a gota, gesto a gesto. Los cambios judiciales se tienen que dar, bueno, históricamente se han dado gracias a movimientos sociales, no a movimientos políticos, sino a movimientos sociales. Y os pedimos que nos ayudéis, que os ayudéis. Gracias. Ay, es que ricasco, Amaia, por todo, por compartirnos tantas ideas, propuestas, por compartirnos tanto de vuestros procesos vitales. Bueno, seguimos un poco más. Voy a dar la voz ahora a Yolanda Torres. Ella es de la Asociación Guerreras, hay otras compas por aquí también que la acompañan. La Asociación Guerreras está compuesta, al igual que nuestras otras compas que han compartido en mesa esta mañana, por mujeres sobrevivientes de violencia machista. Ellas vienen del Alto Deva y sus fines, los fines de esta asociación llamada Guerreras, que eso también nos habla mucho de su fuerza también, son ayudar y acompañar a las mujeres que
legal, psicológico y emocional, tanto de liberación como de empoderamiento, y también visibilizar lo que no se sabe de la violencia machista y trabajar con todos los agentes, tanto públicos como privados, que intervienen en el proceso de enfrentar dichas violencias. Así que te paso la palabra, Yolanda. Bueno, pues sí, soy Yolanda. Hola a todos, buenos días. Efectivamente estoy yo aquí delante, pero tengo aquí a mis compañeras Izaskun, Ana y Montse. Somos las 4 componentes de Guerreras. Y bueno, a mí me toca contaros un poquito nuestra experiencia, a ver si soy capaz de hacerlo sin emocionarme mucho, porque tenemos un día un poco complicado hoy. Al final, escuchar a las compañeras y mover todo esto al final te mueve mucho desde dentro, entonces, bueno, vamos a intentar hacerlo con cierta calma. Bueno, en primer lugar, agradecer a Mugarik Gabe, así en general, y muy especialmente a Leire, que hemos estado ahí estos meses atrás trabajando, a Joana, que también ha intervenido. Pues eso, muchas gracias por invitarnos a las jornadas. Es para nosotras una gran alegría, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad. Lo entendemos así, como una gran responsabilidad, porque de lo que hablamos es algo muy importante y es algo que tiene una incidencia muy fuerte en la vida de las mujeres. Entonces, esto no se puede tomar a la ligera. Creemos que compartir espacios como este, espacios en los que tenemos un lugar para poder pensar juntas, para poder compartir, es vital, es importantísimo y, por desgracia, aunque cada vez más, pero por desgracia no suele ser muy habitual. No suele ser muy habitual. Entonces, pues muchísimas gracias por las jornadas y muchísimas gracias por darnos voz a las diferentes asociaciones y compañeras que estamos aquí. Y además, muchísimas gracias por el Memoria era X, porque el relato que más o menos conocemos o el que venimos escuchando muchas veces ni siquiera existe, pero cuando existe no es desde nuestra voz. Entonces, el poder compartir y el poder crear un relato nuevo y poder crear una memoria nueva, una memoria mucho más real, nos parece importantísimo. Así que, lo dicho, eskerrik asko. Bueno, pues como os decía, nosotras somos una asociación de mujeres cuyo nombre es Guerreras. Exactamente, venimos con fuerza, con ganas. Somos del Alto Deba, lo componemos diferentes mujeres del Alto Deba, y somos todas mujeres sobrevivientes de violencia machista. Somos una asociación muy joven porque como asociación, así, compuesta como asociación, llevamos solo un añito. Ahora el mes que viene cumplimos nuestro primer aniversario. Hicimos la presentación oficial en Escoriaza el día, con motivo del 25 de noviembre, hicimos una charlita y aprovechando el evento pues nos pusimos de largo y presentamos a la asociación. Y la verdad es que fue una experiencia muy chula, muy potente también, pero muy chula. Y, por lo tanto, eso tenemos un añito escaso como asociación. Pero es verdad que tenemos muchísimas ganas de trabajar y muchas ganas de seguir cumpliendo años y hacernos muy mayores. Nosotras nacemos como el colectivo, eso, en forma de asociación, pero esto no nace espontáneamente, sino viene pues, detrás de un largo proceso individual, personal, de cada una de nosotras, de recuperación de nuestra propia historia. Entonces, bueno, pues se nos deriva a un grupo de terapia y en este grupo de terapia, en el que bueno, pues nos dan terapia, ayuda psicológica, pues vamos compartiendo nuestras experiencias, vamos compartiendo nuestro día a día y nos damos cuenta de que aunque cada una de nosotras tiene una historia particular, tiene una historia propia, todas hemos vivido procesos muy parecidos, muy parecidos. Situaciones muy parecidas, incluso hemos pensado cosas parecidas y hemos actuado de forma muy parecida. Entonces, es muy curioso ver cómo no solamente en lo que es la propia vivencia del maltrato como tal, sino luego en el proceso al intentar salir de esa violencia, ¿no? En esas horas compartidas de terapia y de cafés y de mil cosas, es sorprendente cómo nos damos cuenta de que cuando una compañera habla de su experiencia, de su propia experiencia, parece que cuenta la nuestra. Es increíble, lo único que cambia son el escenario quizás, el lugar, pero se describen hechos, actitudes, palabras, sentimientos, pensamientos casi idénticos.
O sea, es realmente sorprendente. ¿Sorprendente por qué? Pues porque nosotras somos mujeres distintas, somos mujeres dispares, cada una con su personalidad, con su psicología, con su vida, con sus diferentes edades, con sus diferentes creencias, y sin embargo vivimos cosas muy parecidas. Esto no puede ser casual, esto no puede ser una casualidad que solo me pasa a mí o solo le pasa a ella. La verdad es que el relato de cualquiera de las compañeras se convierte en un espejo, te ves claramente, nítida, en ese relato. Y bueno, pues eso, por una parte, es muy sorprendente al principio, por lo menos nosotras todo lo que estoy hablando es siempre desde la experiencia nuestra de guerreras, porque desgraciadamente las experiencias son múltiples, pero nosotras lo que contamos es un poco lo que nosotras vivimos en nuestra asociación y como nosotras lo hemos compartido entre nosotras. Como os digo, la sensación de reconocimiento, de reconocernos unas con otras, de vernos reflejadas, empatizar, no empatizar solo comprendiendo, sino, ostras, yo esto también lo he vivido así, pues por una parte, dentro del maltrato, de la historia de maltrato, parece una pavada, pero no lo es. Lo primero que nos viene a la cabeza es, vale, no estoy loca, vale, no me pasa solo a mí, no estoy loca. Es muy importante, porque la sensación muchas veces de me estoy volviendo loca es terrible, es terrible. Y no solamente nos reconocemos en esa parte, sino luego nos reconocemos también en el proceso. ¿Cómo puede ser que mujeres tan distintas, con situaciones tan distintas, lleguen a un juzgado y se encuentren con lo mismo, lleguen a una comisaría y se encuentren con lo mismo, lleguen o con algo muy parecido? ¿Cómo puede ser, no? Todas nosotras, por nuestra experiencia, hemos vivido una doble, triple o cuádruple victimización. Es así de duro, pero es así, es la realidad, es nuestra realidad. ¿Por qué? Pues porque hemos sufrido en nuestra propia carne el que no se nos protege, que las instituciones tienen millones de carencias, que hay un sistema que no nos protege, o por lo menos no nos protege lo suficiente. Y cuando hablamos de víctimas, nosotras particularmente no hablamos solamente de mujeres, sino también de hijos e hijas, porque son los grandes olvidados. Durante muchísimo tiempo, de hecho hasta hace muy poquito, no han sido reconocidos como víctimas. Y eso es imperdonable, eso es imperdonable. Todas hemos sentido incompresión, impotencia, al darnos cuenta de que todavía hay muchísimo desconocimiento de lo que ocurre en una situación de maltrato, y ya no solo en la sociedad, que bueno, pues es como que se les excusa de alguna manera, ¿no? Se nos excusa como sociedad de alguna manera, sino en instituciones y diferentes agentes que actúan directamente con nosotras. Sigue habiendo demasiados profesionales sin una formación específica en violencia de género, y esto trae consigo infiernos añadidos. Y es duro y es triste, pero es así, nosotras lo hemos vivido. Hemos pasado de una situación de violencia en la que te maltrata tu maltratador a intentar salir y que además te maltrate el sistema. De todas estas experiencias es de donde nace Guerreras, porque nos hemos puesto como muy serias. Aquí es de donde nacemos nosotras, de una pulsión interna de tenemos que hacer algo, aquí hay que hacer algo. Esta experiencia tiene que servir para algo y tenemos que intentar poner nuestro granito de arena. De aquí, pues le damos forma de asociación, y con bastante trabajito, porque las que somos asociación sabemos que nos cuesta un poquito de trabajo todo lo que es el tema burocrático, pues se forma Guerreras. Y tenemos, ya lo ha comentado antes María, tenemos dos objetivos como muy claros para nosotras. Uno es el ayudar y el acompañar a las mujeres, es básico para nosotras, y otra es el visibilizar, porque es donde creemos que es como un primer paso para incidir en el resto de las cosas. El acompañamiento, ¿por qué? Pues porque además tiene que ser un acompañamiento desde el inicio del proceso. Creemos que es fundamental, y es por lo que venimos trabajando y dando la murga allí donde nos dejan, de manera incansable, porque ¿cuántas veces hemos comentado entre nosotras qué diferente hubiera sido mi historia si hubiera tenido a alguien al lado que entendiera lo que me estaba pasando? No solo lo que pasaba, sino lo que me estaba pasando. No solamente alguien que sepa qué ocurre cuando vas a poner una denuncia, tema legal, tema tal, sino
qué me está pasando a mí, qué está pasando por mi cabeza, qué está pasando por mi cuerpo, qué pensamientos puedo tener en esos momentos, qué dificultades. Sería importantísimo y cambiaría mucho la historia, nuestra historia. ¿Por qué? Esto también porque incidimos otra vez en que nos encontramos con muchos profesionales que tienen la teoría, pero no tienen la práctica, no tienen la vivencia. Y además no hay una formación específica, concreta, que le haga empatizar con la mujer que llega. Por eso insistimos en que el acompañamiento debería ser algo evidentemente voluntario y desde el inicio del proceso. Nosotras con la intención simplemente de ser soporte, simplemente alguien que te acompañe, nada más. Que te acompañe, que respete tus tiempos porque los conoce en carne propia, que respete tus momentos, tus circunstancias, alguien que pueda incluso mediar en algún momento con instituciones o porque la frialdad con la que te encuentras y el sentimiento de soledad, ya lo comentabais antes, el sentimiento de soledad es brutal, es brutal. Entonces, una mano ahí amiga, alguien que comprenda lo que te está pasando, sería importantísimo. Eso sería el tema acompañamiento. Y lo segundo, lo que también hacemos, somos muy peleonas, es en visibilizar lo que todavía no se sabe de la violencia de género. Afortunadamente se habla cada vez más de la violencia machista, de las consecuencias que tiene, pero todavía no es suficiente. No es suficiente. Hay mucha cara B que no se ve, que no se. Nosotras como sociedad, bueno, a mí por lo menos me ha pasado, yo creía que estábamos las mujeres en general mucho más protegidas. Cuando llegas a la realidad te das cuenta de que las leyes no te protegen lo suficiente, de que los profesionales no están formados suficientemente, o sea, te das con esa realidad. La sociedad en general, todas formamos sociedad, piensa lo mismo, ¿no? Nos venden una forma de enfocar esto, las mujeres están protegidas, llama al 016, tal, cuando luego la realidad es que normalmente estamos solas. Entonces, visibilizar porque entendemos o hemos sentido así que cuando intentas salir de la violencia hay como 3 juicios paralelos. Uno que es tu propio juicio interno, que es demoledor, porque supongo que no os sorprenderá, pero nadie se considera víctima al principio. O sea, una mujer no se ve a sí misma como víctima, cuesta mucho reconocerse como una víctima, porque, claro, nos han enseñado que somos iguales. Entonces, o que es lo normal, o que no te consideras una víctima. Yo no, jamás. El juicio interno es muy complejo de trabajarlo. Y nosotras, básicamente, con mucha terapia y con mucho trabajo en equipo de compartir experiencias, lo que hemos hecho es primero comprender qué pasaba, qué nos estaba pasando, por qué es la violencia, qué es lo que estábamos sufriendo. Madre mía, y yo pensaba que no tenía para cubrir el tiempo. Bueno, comprender, voy a resumir, comprender lo que nos ocurría. Luego, asumirlo de alguna manera, vale, esto es lo que tengo, esto es lo que hay, y ahora qué hago con ello, ¿no? La siguiente fase, sanarlo, trabajarlo, compartirlo, sanarlo. Y finalmente transformarlo en lo que nosotras, por ejemplo, hemos transformado en una asociación. Para transitar por este camino es imprescindible el trabajo psicológico, la ayuda, la terapia y el trabajo en conjunto, en equipo, en comunidad. Luego, además del juicio interno, está el juicio legal, que ese se puede dar o no, porque no todas las mujeres denuncian y porque a veces se da en un sentido y se da en otro, es decir, la mujer tiene que poner la denuncia, pero a veces es el maltratador el que termina denunciando, en fin, es un poco increíble hasta que no te toca, es un poco increíble. Porque además es una cosa curiosa en el tema legal, porque a nosotras se nos anima, y lo digo anima de una manera suave, a denunciar. Somos nosotras las que tenemos que tomar cartas. Si denuncias, entras en un infierno. Si no denuncias, te quedas desprotegida. Vuelve otra vez la responsabilidad sobre nuestros hombros, siempre sobre el hombro de la mujer y no del agresor, de la víctima en este caso. Y además está el juicio social.
que es el tercero de los juicios. Un juicio social que es implacable, implacable. Por mucho que creamos que la sociedad está cambiando, que afortunadamente sí, los pasos son muy lentos, muy, muy lentos. Y por lo que os digo, porque al final hay unas campañas publicitarias más o menos acertadas de instituciones y demás, porque se dan noticias sesgadas, porque el lenguaje que utilizamos es el que es. Todo eso hace que al final la sociedad tenga un montón de datos confusos y que no conozca la realidad de lo que ocurre. Porque todas habremos oído, las denuncias falsas crecen. Por ejemplo, típico titular que siempre ponemos como ejemplo, una mujer muere a manos de, no, perdón, una mujer es asesinada. O sea, realmente la sociedad como tal lo que recibe no es el pone el foco en el maltratador, es pone el foco en la víctima. Y bueno, pues en nuestro afán de hacer tanto la visibilización como el acompañamiento, pues venimos trabajando en difusión, en intentar compartir lo poquito que hemos aprendido en todo este tiempo y lo mucho que sí sabemos porque lo hemos vivido en carne propia, en trabajo con Diputación, Emakunde, con ayuntamientos, en trabajo, por supuesto, y colaboración con el resto de las compis y también en nuestro día a día en la concienciación y la visibilización, incluso en nuestro propio entorno más o menos cercano. Nuestras demandas suscribimos absolutamente todas las que has comentado, absolutamente todas, pero nosotras incidimos mucho en formación de los profesionales, por favor, formación específica, en que se nos escuche, en que nos den voz a las mujeres sobrevivientes porque tenemos mucho que decir y que el foco se ponga en el agresor, no en la víctima. Esas son nuestras 3 banderas y luego todo lo que viene por detrás. Y bueno, y dicho todo esto, quisiéramos agradecer enormemente pues eso, la creación de espacios como estos, cálidos y en los que nos sentimos a gusto, cómodas y seguras. Y yo voy a terminar con una frase muy parecida a la tuya, porque es verdad que nosotras creemos que también juntas el camino siempre es más fácil. Gracias. Es que ricasco, Yolanda. Bueno, para terminar esta mesa, que vamos así como un poco titán, sin parar, vamos a contar ahora con la participación de Joana. Bueno, como decía, Mugari Gabe, como ya sabéis, no somos una organización, una asociación de mujeres sobrevivientes o víctimas de la violencia machista, pero intentamos hacer nuestra pequeña aportación pues dando voz y recogiendo las voces de las mujeres víctimas y sobrevivientes de la violencia machista. Entonces ahora os explicaré un par de experiencias que hemos desarrollado en los últimos años. Y como decía, en el año 2010 llevamos a cabo la campaña Enfrentamos todas las violencias machistas sin patriarcado dueñas de nosotras mismas, siendo la violencia machista una de nuestras prioridades. El otro día me di cuenta que ya han pasado 10 años, que ya es mucho tiempo, ¿no? Y siempre ha girado en torno a la defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? Esto siempre ha sido algo que ha tenido en la base. Y en este camino, en esta trayectoria, estamos trabajando en la justicia, la verdad, justicia y reparación, ¿no? Para trabajar el tema de la memoria. Y en este trayecto hemos llegado mujeres, de diferentes trayectorias, lugares, latitudes, etcétera, etcétera, pero en el año 2013 celebramos en el Tribunal Internacional de los Derechos de las Mujeres y allí algunas de las mujeres dieron sus testimonios, presentaron sus testimonios y fue un tribunal simbólico donde se dio a conocer y se dijo claramente que se vulneran los derechos de las mujeres en muchos ámbitos, ¿no? Y para esas mujeres, de hecho, el hecho de que dieran esos testimonios pues sirvió para, de alguna forma, ¿no? Reparar y reconocer de forma simbólica, ¿no? Pues darles esa credibilidad y que le dábamos credibilidad a que les había
había pasado y que aquello era una vulneración de derechos, ¿no? Y a pesar de que la justicia tradicional, o bueno, la justicia, bueno, la que funciona o no funciona, ¿no? No les haya creído o no les haya dado credibilidad, pues nosotras sí lo hicimos, ¿no? De ahí también partimos de una reflexión. De esas conclusiones, todos los colectivos hicimos una evaluación y también pensábamos que igual había que ir más allá, ¿no? ¿Cuáles suelen ser o cuáles son los impactos, ¿no? que padecen las mujeres víctimas y sobrevivientes de la violencia machista, ¿no? No solo en el ámbito judicial, no solo las vulneraciones en el ámbito judicial, sino cuáles son los impactos en sus vidas, ¿no? Y de alguna forma dejar de lado pues cuáles son las causas, etcétera, etcétera, y de alguna forma hacer, digamos, una documentación en parámetros más cualitativos, ¿no? Y de ahí empezamos a pensar que teníamos que documentar esto y que teníamos que reflexionar en torno a esto, y de ahí nació la propuesta de investigación Flores entre asfalto, este proceso. Para esto, en este proceso, y siguiendo la metodología que habíamos retomado o tomado en los últimos procesos, ¿no? Bueno, la investigación parte de 28 historias de vida recogidas en Euskal Herria, en el Estado español, en El Salvador, Guatemala y Colombia, y analiza el contexto, las causas, los efectos y las resistencias de las violencias de los derechos de las mujeres, ¿no? De las violaciones de los derechos de las mujeres, y a partir de esos resultados también aconseja de algunas formas a las organizaciones y a la sociedad pues para ayudar a mejorar sus respuestas, ¿no? O cuáles eran las demandas que tenían de cara a la sociedad y las instituciones. Este ha sido un estudio cualitativo, como antes decíamos, porque pone en el centro y se basa en las historias de vida de todas estas mujeres, ¿no? Nos contaban toda su vida y nos contaban también durante ese proceso vital que ellas habían vivido, cuáles habían sido las violencias y sobre todo cuál había sido el impacto que habían tenido durante toda su vida, ¿no? No en ese momento concreto, ¿no? En la situación de violencia concreta que habían vivido, ¿no? Porque muchas veces solo se analiza lo que ha pasado en ese momento puntual, ¿no? Y bueno, nosotras creemos que eso tiene un impacto a lo largo de la vida, ¿no? Y nos parecía interesante analizar desde ese punto de vista, ¿no? También esta metodología de las historias de vida nos parecía muy interesante utilizarla una vez más, porque se le da la importancia al relato, en este caso al relato y a la voz y a las palabras de la mujer, y se le da una credibilidad y también un valor. Y para nosotras esto es muy importante, ya que, como vosotras comentabais anteriormente, ¿no? en vuestras ponencias, constantemente se pone en cuestión la palabra de las mujeres, siempre se cuestiona nuestras palabras, y nuestra idea era hacer justo lo contrario, ¿no? Precisamente darle valor y credibilidad a todos aquellos relatos, ¿no? Y creer todo lo que se nos dice, y queríamos saber cómo han sucedido esas cosas, y no basándonos en nuestras interpretaciones propias, ¿no? Sino a través de la voz de las mujeres que lo han padecido, que lo han vivido, ¿no? Y de alguna forma creemos, bueno, tuvimos como ejes de trabajo varias cuestiones, ¿no? Por un lado, bueno, pues contar esas experiencias, ¿no? Basarnos en esos relatos. Por otro lado, también conocer el modus operandi de los agresores, ¿no? Porque muchas son comunes. Visibilizar también las violencias vividas, ¿no? Entender las experiencias, como decíamos, partiendo de esos relatos. Por otro lado, también desmontar los mecanismos de la violencia, eso también sirve para ello, y hacer propuestas para prevenir la violencia, ¿no?
para crear ese escenario donde crear nuevas propuestas y para repensarnos. Y la investigación como tal, después de haber recogido esas 28 historias, se analizan o se toman en cuenta 5 dimensiones de análisis. La primera, la física y la psicosocial, es decir, se estudia el impacto que tiene la violencia en la salud de las mujeres, entendiendo la salud en un término global. La cultural también, ¿no? El aspecto cultural y cómo las ideologías y los sistemas de creencia, ¿no? Las religiones, como por ejemplo, ¿no? Que garantizan y perpetúan la violencia, la versión o el ámbito económico también, y cómo las violencias que existen en términos de pobreza y discriminación laboral hacia las mujeres. Por otro lado también el ámbito político y legal, ¿no? Y se estudia el papel de las instituciones frente a la violencia y más concretamente el funcionamiento del sistema judicial, que como vosotras habéis comentado antes, también tiene una especificidad. Y por otro lado, y finalmente, el ámbito mediático, ¿no? Y estudiar el peso que tienen los medios a la hora de normalizar, ¿no? la violencia machista y que ésta goza de legitimidad en la sociedad. Porque pues muchos medios también, por otro lado, también decíamos que hay que poner el valor, el poder transformador que pueden tener los medios, ¿no? Que muchas veces solo hablamos de lo malo. Y esta investigación, después de haber analizado estas 5 dimensiones que os comentaba, pero es evidente, ¿no? que a pesar de ello, ¿no? de analizarlas por separado, son aspectos de las vidas de estas personas y es imposible entenderlas por separado, ¿no? Sin ningún tipo de interacción. Por tanto, bueno, sí que vimos la necesidad de dividirlo en esas 5 dimensiones, pero entendiendo que una se juntaba con la otra, ¿no? Y en cuanto a la metodología, también comentábamos lo que vosotras decíais anteriormente, ¿no? Y es que la sociedad, ¿qué dice sobre esto, no? ¿Cuál es el imaginario colectivo que tiene la sociedad sobre las personas o las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia machista, ¿no? Entonces ahí empezamos a pensar cómo todo lo que habíamos recogido se podía trasladar a la calle, ¿no? Que era una forma de socializar, ¿no? Todo esto que habíamos hecho, porque para nosotras esta investigación fue muy importante y muy valiosa, pero entendíamos que esto se tenía que socializar también. Y pensábamos cómo la sociedad escucha las voces de las mujeres, cómo las lee y cuál es la memoria social colectiva que tiene la sociedad en torno a las mujeres, ¿no? O en torno a las mujeres específicamente que han padecido la violencia machista. Y planteamos pues que había que hacer algo para socializar esto y trasladarlo a la calle y que teníamos que utilizar otras metodologías y no igual las metodologías que hemos utilizado hasta ahora y hemos probado, y creíamos que a través del arte, por ejemplo, podía ser una bonita forma de hacerlo. Y de hecho, junto con el Teatro Hortzmuga, creamos el espectáculo Memoria Eraikiz, y en este espectáculo lo que se recogen son 7 relatos del proyecto de Flores de Entre Asfalto, ¿no? 7 historias. Podían ser otras, ¿no? Pero queríamos recoger las 7 que de alguna forma engloban todo el proyecto. Y en este espectáculo, que bueno, se utilizan diferentes disciplinas artísticas, y nos parecía muy interesante que en este espectáculo lo que te hace es ponerte a escuchar, ¿no? Te pone en una situación, te ubica en un lugar donde que igual no vas a escuchar una charla o a leer, porque ahí ya tenemos de alguna forma datos, tenemos naturalizados ciertos datos o más interiorizados, ¿no? Como ayer decía Cristina, que igual nos movemos en un mundo más abstracto y no tanto en un testimonio concreto, ¿no? Entonces la propuesta de Memoria Eraikiz, ¿no? De Construyendo la Memoria, es dedicarnos única y exclusivamente a estos relatos, a escuchar y a vivir y, de alguna forma que nos crea empatía para con aquello que estemos escuchando.
porque lo que queremos es traer esas voces a nuestras vidas, ¿no? Y sobre todo escuchar desde las emociones, ¿no? Lo que esta propuesta quiere ser es una propuesta que mueva las tripas, ¿no? Y que nos conmueva, y partiendo de ahí ha nacido Memoria Eraikis, ¿no? Lo hemos querido hacer a través de carpas grandes para que se pueda hacer en las plazas de los pueblos, ¿no? Para al final llevar a las plazas de los pueblos, ¿no? Al centro de los pueblos, pues este tema, ¿no? Porque igual algunos no entrarán a las carpas, pero sí preguntarán, oye, ¿qué es esto y por qué esto, ¿no? Y bueno, de alguna forma crear ese debate, ¿no? Y por qué no traemos al centro, ¿no? Esas voces, y por qué de alguna forma no nos mueven, ¿no? Y nos parece muy importante traerlas a nuestra memoria, contar esas historias tal como son, y además hacerlas parte de nuestra historia y nuestra memoria, ¿no? Y evidentemente este proceso no acaba aquí. Para nosotros ha sido muy importante recoger las historias, ¿no? Y sobre todo la importancia colectiva que le habéis dado, ¿no? A esas historias. Ha sido un proceso de empoderamiento individual, pero también colectivo, ¿no? Y cómo esto nos puede servir a título individual y también a título colectivo, ¿no? En el ámbito colectivo para las asociaciones, ¿no? Por eso nuestro siguiente paso a dar será contar y recoger las historias de vida de las propias asociaciones y colectivos, ¿no? Porque nos parece que esa memoria no se tiene que quedar en lo individual, sino que es importante recoger, ¿no? Esa historia colectiva en este proceso que estamos desarrollando. Así que yo lo dejo aquí y animaros. Hoy a la tarde ya sabéis que tendréis oportunidad de ver el espectáculo, que no os dejará indiferentes. Bye. No, que bueno, que tendría muchas preguntas, la verdad, que haceros, porque tenemos poco tiempo. Me interesan muchas cosas de las que habéis dicho, porque nosotras también, o sea, yo trabajo en un ayuntamiento, soy técnica de igualdad, tenemos un plan local contra la violencia machista, hemos hecho muchas cosas relacionadas con la memoria. Entonces yo os quería preguntar, ¿cómo hacerlo? O sea, nosotras hemos intentado impulsar un grupo de víctimas de violencia, hemos intentado hacer un acompañamiento con una psicóloga, tenemos un centro de información que tiene asesoría jurídica y asesoría psicológica. Yo creo que tenemos muchas más cosas que en otros sitios, ¿no? Pero a pesar de todo, no es fácil. No es fácil porque igual no hay tantas mujeres dispuestas a organizarse en un pueblo. O sea, a mí, por ejemplo, me parece súper importante lo de la red que estáis haciendo Entonces, ¿cómo podríamos trabajar? Igual, aunque no fuera exactamente o sea, cuando está igual más floja la asociación del pueblo, una asociación que hay en un pueblo, igual en un pueblo no hay tanta fuerza como para montar una asociación propia. ¿Estáis trabajando a nivel de red en diferentes lugares? Esa es una pregunta. Y otra pregunta es, yo creo que lo que vosotras hacéis es una cosa que nosotras en nuestro plan llamamos un tránsito de víctimas activistas. Eso no siempre vale para todas las mujeres. A veces hay algunas mujeres que, por las razones que sean, no pueden asumir eso, ¿no? Pero ¿creéis que vale para algunas y que es importante seguir insistiendo, que nosotras estamos como empeñadas en seguir insistiendo en eso? Bueno, un poco. Tendría muchas más, pero como no hay tiempo, pues esas dos cosas que me interesan especialmente para el replanteamiento de nuestro nuevo plan. O sea, ¿cómo hacer? Si podemos contar con vosotras. No me queda muy claro, Visitu, a qué nivel es, si es Vizcaya, es Vizcaya. Vale. No, bueno, lo suelto ahí y vos me decís a ver cómo lo veis. ¿Cómo hacer para motivar a mujeres a moverse, a activarse y demás? Tendría que salir de ellas, pero esto es muy difícil en el momento emocional en el que pueden estar viviendo. Entonces, de cara a cómo se organizan, por ejemplo, no solamente en un pueblo, sino uniéndose de varios pueblos, ahí yo voy a pasar la pelota a mis compañeras de Guerreras y de Visitu, porque en Álava es como un territorio más acotado y lo centralizamos en Vitoria. Pero cuando, por ejemplo, nos requieren de otro ayuntamiento a la vez,
pues nos tienen ahí. Entonces, ya hay una asociación creada y es mucho más fácil que se vean arrastradas y empoderadas por la asociación y luego que ellas vean la necesidad de crear una ramificación o no. O sea, es mucho más fácil porque si te das cuenta, nuestra asociación lleva 2 años, Guerreras lleva 1. ¿Por qué, habiendo tantas mujeres desde hace tantos años sufriendo violencia y viviéndola, no ha habido más asociaciones? Visitu es ahora Visitu, pero antes eran mujeres que aman demasiado. La que más lleva en esto es Inma. Es verdad, ya lo siento, pero no era por tu edad. Pero me refiero a que no es fácil porque tenemos un trasfondo de culpa y de vergüenza que si no lo tratamos de una forma terapéutica muy potente, nos impide avanzar. Cuando el otro día hubo una manifestación en Vitoria por el último ataque de un agresor a una mujer, y de nuestra asociación, que ahora estaremos unas 40 y pico, fueron 2 mujeres y no quedaron juntas. No nos vais a ver en manifestaciones moviendo masas. Necesitamos seguir invisibles porque tenemos muchas... la sociedad nos asusta la reacción social en muchos casos. En un pueblo, aún más. Yo conozco gente que siendo de Agurain hacía su terapia en Vitoria, porque si va al asistente social del pueblo, todo el mundo iba a hablar. O sea, esos son los miedos de las mujeres. No hay... porque la culpa y la vergüenza les impide dejarse ver, porque lo que decían Guerreras, se sigue poniendo el foco en la mujer, no en el agresor. Y hay otro trasfondo que es el miedo al agresor, a cómo va a reaccionar y cómo va a mover él a su entorno, porque normalmente el socialmente integrado es él, porque es el que está en la calle, el que habla, el que hace por los demás, y luego en casa nadie... De hecho, cuando asesinan a una mujer se ve, le ponen el micrófono al vecino y pues es que él era una gran persona, era el que bajaba la basura y saludaba y era muy amable. La violencia se vive de puertas para adentro en la mayoría de los casos. Cuando ya empieza a ser visible fuera, ellos tienen mucho cuidado. No están enfermos, son inteligentes, son pues eso. Entonces, hay que tener esa visión para ver que no es fácil que se muevan. Nosotras hacemos actividades para nosotras y las actividades para 40 personas se reducen a una participación de 5, 6, 10. 10 es una ola. No, es muy difícil porque tardas mucho tiempo en verte como sobreviviente. Porque la mayoría, yo llevo 4 años viviendo esa separación y a día de hoy no me puedo considerar sobreviviente porque soy víctima a través de mis hijos y de la violencia económica que ejerce sobre mí. Entonces, es muy difícil que salga... Puede haber una asociación de... Venga, vamos a hacer actividades para niños. Y se apunta mucha gente. Pero esto es muy difícil de entender socialmente. Por eso hay que trabajar en el foco de informar, de visibilizar y demás. Pero ¿cuánta gente va a ponerse aquí, dar su nombre y su cara? Muy poquitas. Por eso que te comento. Bueno, yo últimamente, cuando hablamos nosotras en la asociación, bueno, algunas cosas comparto mucho con Amaya, pero en algunas, pues igual también por la perspectiva de los años, creo que tengo otra opinión. Yo creo que desde las instituciones o desde donde se quiera realmente fomentar que las mujeres que salen de un proceso de violencia trabajen y quieran visibilizarse, lo que tienen que hacer es darles oportunidad y darles voz. Y ese es un proceso, pues como hemos dicho nosotras en la ponencia, que a veces la institución no tiene tiempo, ¿no? O sea, porque, bueno, pues te hace un proyectito tal, bueno, pues sí. Pero esto requiere mucho tiempo y cada persona es un mundo. Yo últimamente comentamos nosotras que lo que tienen que ayudarnos a veces es a salir del armario de la violencia, ¿no? Ahora que está tan de moda lo de salir del armario. O sea, una mujer para que se reconozca como víctima pasa mucho tiempo y luego requiere un proceso de trabajo personal, muchas veces también de formación para entender lo que te ha pasado y para muchas cosas, y ese tiempo, claro, pues cada una tiene el suyo. Entonces las asociaciones lo que tenemos de bueno es que, bueno, no le vamos a requerir a nadie sacarse un máster ni que en 2 años ya tienes que saber qué es la violencia, el ciclo de la violencia, y además tienes que estar capacitada para explicar lo que te ha pasado. No, o sea,
Por eso es más difícil, ¿no? Desde una institución. Requiere tiempo, o sea, cada una sabrá cuánto y hasta dónde. Pero yo sí que creo que es un proceso por el cual todas debemos de tener la capacidad, porque la tenemos, de poder dar el paso, de sentarse en una mesa, de hacer una charla o de salir en la televisión. Es cuestión de tiempo y de formarse, claro. Entonces, por eso yo creo que, bueno, que es más importante que nos vayan dando la oportunidad de que nos vayamos organizando y cada una sabrá luego cómo se quiere organizar. Lo que suele pasar a veces es que, claro, en cuanto la institución entra ya te quiere, a ver cómo lo digo suave, te quiere llevar un poco por su camino, ¿no? Y claro, su camino, bueno, a veces puede valer, pero no siempre. Entonces, el camino lo marcamos nosotras y por eso lo bueno que no tengamos que depender de las instituciones a veces es lo que marcamos nosotras, el camino, porque sabemos lo que necesitamos y en todo caso tú ofréceme lo que yo te pido. No sé si me estoy explicando, Ana. Sí, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso es verdad que hasta hace pocos años las mujeres víctimas no se organizaban. ¿Por qué? Pues porque nadie las había dado la oportunidad de demostrar que pueden. Nadie, o sea, desgraciadamente, ni las instituciones, porque ha sido siempre un trato muy asistencialista. Tú, pobrecita, ven aquí que yo te voy a ayudar. ¿Pero te voy a ayudar a qué? Te voy a meter en la línea de las ayudas, no vas a salir nunca de sentirte una víctima porque alguien me tiene que ayudar. No, las mujeres, incluso muchas antes de haber llegado al papel de víctimas, ya estábamos empoderadas. Entonces, lo único que hemos hecho es perder ese poder, ¿no? Porque nos han anulado. Solamente hay que ayudarlas a recuperarlo. Entonces, cada una tardará más, tardará menos. Evidentemente, algunas igual no van a poder porque eso ya se ha convertido en, bueno, pues en algo más psicosomático. Pero bueno, el tiempo, bueno, dicen que todo lo cura. Igual no lo cura, pero desde luego sí que te ayuda. Y el que tengamos cerca a las compañeras, bueno, aquí ya me emociono porque es verdad, o sea, para mí ellas ya lo saben, o sea, para mí esto, pues es que es mi objetivo, o sea, yo llevo muchos años, claro que es verdad que llevo muchos años, pero muchos años dándome cuenta de que yo he salido de un proceso, pues porque, bueno, pues porque he tenido la suerte de poderme formar, de encontrar también muchos apoyos en muchos sitios, mucha formación en casas de la mujer, en muchos sitios que me han dado la fortaleza de decir, pues ahora quiero por aquí. Y luego me he formado en violencia, me he formado en igualdad y bueno, y vamos consiguiendo poquito a poco, ¿no? Y las que vienen detrás, pues yo siempre les digo, es que tú eres muy fuerte. No, yo también he estado donde tú estás. Entonces, ahora estoy aquí, pero tú también estarás. Entonces, vamos juntas, vamos de la mano. Eso es lo que necesitamos. Y luego, claro que necesitamos a las instituciones. Es que hasta hace poquito las instituciones no nos han dado cancha. Simplemente nos han llamado para decir, oye, vamos a hacer esto, tal, no sé qué. Bueno, pues igual si aportáis algo, ¿no? Pues igual mejor si aportáis vosotras como institución, pues sería genial. Ah, vale, sí, os comentamos. Bueno, es verdad, nosotras venimos, Visitu nos hemos cambiado ahora en el confinamiento de nombre porque, bueno, hemos estado haciendo reflexión, hemos descubierto que se puede hacer reuniones a través de las redes y, bueno, esto ha sido un descubrimiento. Y entonces, bueno, pues hemos tenido ahí un debate, ¿no?, de si el nombre, pues había algunas que sí, en su momento la asociación se había constituido en 2013 por un grupo de mujeres, pues que como todas habían salido de procesos en este caso de SUTITU, de apoyo psicológico y tal, pero seguían viendo que algo faltaba ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues decidieron seguirse juntando y al final de ahí salió Mujeres que Aman Demasiado. Pues ahora la mayoría de la gente que está en la asociación es gente nueva, con otros procesos, y bueno, pues el nombre a alguna gente le chirriaba, entonces, bueno, pues decidimos cambiar el nombre en este proceso de confinamiento, y mucha gente que está llegando, gente más joven, con otras ideas, con ganas, y que hasta ahora igual no se habían sentido pues con esa capacidad, ¿no? Pues vemos que se puede. Y sí que estamos en contacto, bueno, aquí en el País Vasco estamos en contacto con las asociaciones que están funcionando, y con Emakunde, con la Diputación, o sea, estamos en todos los ámbitos donde creemos que tenemos que estar, como ha dicho Yolanda, para que realmente se nos tenga en cuenta. Y luego es verdad que a través de los encuentros de asociaciones de mujeres sobrevivientes que se empezaron a hacer hace 4 años o así, o sea, yo el primero estuve en Valencia, a partir de ahí, pues bueno, decidimos que se hiciera en Euskadi el año pasado en Vitoria, y ahora ya se están organizando las compañeras. ¿2 años ya han pasado? Es verdad, perdón, el año pasado estuvimos en Zaragoza. Y este año las compañeras iban a organizar en Alicante, pero con todo este follón, pues bueno, se ha traspapelado el tema.
Pero sí, estamos ahí, estamos haciendo red. Y además se ha creado también el Consejo de Mujeres Resilientes a nivel del Estado, que son pues, más asociaciones de mujeres, aparte de las del encuentro, porque muchas igual no pueden estar, y estamos también haciendo una red muy potente ahí porque vemos que en todas partes pasan las cosas igual, y luego hay muchos casos con el tema ahora, por ejemplo, de las custodias compartidas, impuestas, del síndrome de alienación parental. Bueno, pues ahí se van moviendo muchos grupos, por ejemplo, de madres afectadas por SAP que se están reuniendo. Aquí también hemos conseguido crear también una red del SAP. Bueno, que hay muchas cosas por hacer, entonces sí que creemos que la red es fundamental. Entonces, bueno, ahí estamos. Nada, vosotras.